Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Epístolas Universales. Bien, una vez que hemos agotado los aspectos introductorios de conocer el ambiente en que se desarrolla el Nuevo Testamento, incluidas, por supuesto, estas cartas o estas epístolas que estamos abordando hoy, pues nos damos cuenta que tienen su propia particularidad, ¿verdad? Y la carta a los Hebreos es una carta que evidentemente tiene un trasfondo de una cosmovisión, de una impronta muy judeocristiana, es decir, que la carta a los Hebreos va a tratar mucho de los temas que aparecen en las escrituras antiguas, en el Antiguo Testamento, y consecuentemente lo debemos a los grupos que en ese momento existían, como los fariseos, que eran muy dados a citar las escrituras antiguas para sustentar sus propios puntos de vista. Pero el autor a los hebreos va a dar una aplicación, va a hacer primero una exégesis y luego va a hacer una hermenéutica del texto antiguo y lo va a aplicar ahora a la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Así que bueno, como les había comentado, ya habíamos visto la primera parte en la semana pasada, y nos quedamos a la mitad. Así que bueno, si están viendo esta segunda parte de la mitad de la carta a los hebreos y no han visto la primera, por favor véanla para que les pueda cerrar todo lo que vamos a platicar hoy. ¿Ok? Bueno, pues ya habíamos avanzado en algunas cosas. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en esto. Eh, lo que habíamos visto solamente lo voy a enumerar o este, se los voy a comentar. Bueno, lo que habíamos visto era estos temas. Bueno, tendríamos entonces lo que vimos, el contenido, que vimos lo que fue la introducción, el tema de Hebreos, el autor, lugar, fecha, el destinatario y el propósito, ¿verdad? Realmente nos quedamos hasta los destinatarios. Ahora vamos a ver el propósito de la carta, y vamos a ver el contenido, el resumen, las peculiaridades y nada más. Bueno, vimos el tema de la introducción, el tema central, que es la superior infinita del cristianismo sobre el judaísmo en la persona de Jesucristo como sacerdocio perfecto. Vimos también todo lo que tiene que ver con el tema central, el autor, no lo sabemos. Se ha sugerido que puede ser Pablo, Bernabé, alguno de ellos. Em, los argumentos a favor de la autoría paulina, argumentos en contra de la teoría paulina. Para efectos de la clase, vamos a establecer que no sabemos quién es el autor de la carta a los hebreos, pero cualquiera que haya sido, hombre o mujer, fue inspirado por Dios y entró dentro del canon bíblico y por lo tanto es palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, las fechas probables tiene que ser sí o sí entre el 65 y 69. Los destinatarios, había tres grupos: los judeocristianos, los judeos inconversos o los temerosos de Dios, y los judíos de cepa, que no rechazaban a nadie más. Bueno, aquí estaban más o menos ubicados los destinatarios de la carta a los hebreos. Eran los grupos más fuertes de judeocristianos que había en esta parte del mundo. ¿Ok? Bueno, esto lo vimos y hasta ahí quedamos. Bien, ahora nos vamos a lo que son los propósitos. Aunque no sabemos con certeza el lugar donde residían los destinatarios de Hebreos, como lo vimos anteriormente, no sabemos exactamente qué regiones abarca. Sin duda alguna, la carta fue escrita primariamente o principalmente a judeocristianos. Recuerden, los judeocristianos eran aquellos hermanos y hermanas nuestros que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, que hablaban hebreo, pero que todavía guardaban las fiestas antiguas o las leyes antiguas, principalmente la circuncisión. Y creían que el que creyera en Jesús o aceptara a Jesús tendría que circuncidarse. Bueno, este grupo de judeocristianos es probable que estaba siendo perseguido
por su fe por los otros grupos judíos no cristianos, es decir, los judíos de cepa, aquellos que rechazaron a Jesús como Señor y Salvador. Como consecuencia, ellos estaban comenzando a preguntarse si valía la pena ser cristiano. O sea, ante tanto ataque, ¿verdad? Uno dijo, bueno, ¿será que nos equivocamos? ¿Tendríamos que seguir siendo judíos? ¿No tendríamos que haber aceptado a Jesús como el Mesías? Así que ellos perdieron el esplendor y grandeza de las ceremonias del templo y la comodidad de los objetos religiosos visibles. Los cultos cristianos eran mucho más sencillos, en lugares mucho más menos ostentosos, más humildes, ¿no? No tenían la pompa del templo ni el esplendor de los sacrificios, así que ellos ya no tenían más objetos que mirar como la menorá, que es la lámpara de los siete brazos, la mesa del pan de la preposición, el incensario, el altar del holocausto. No tenían eso. Ahora los lugares donde se reunían solo estaba la certeza de que Jesús estaba presente. Entonces, eso también les mermaba, ¿no? Es como salir de Las Vegas, perdóneme la expresión, a irse a vivir a un pueblito, ¿no? O una chacra. Así que, y si le añadimos que ellos habían creído que Jesús iba a venir otra vez, pero después de 30 años que pasaron desde la ascensión, el Señor no había regresado, o sea, ya habían pasado por lo menos 3 décadas, 30 años, en donde constantemente ellos escuchaban, Cristo vendrá, el Señor volverá. Entonces, al principio era así como diciendo, bueno, búrlense de nosotros, pero el Mesías volverá. Y al final, pues no volvía, ¿verdad? Y pasaba un día, 2 días, una semana, un mes, 3 años, 5 años, 10, 20, 30 años y no volvía. Y eso les metía mayor presión. Entonces, imagínense. eh, ya no tener lo que antes tenían visiblemente como lo era el templo. Ese mensaje de la segunda venida de Cristo ya estaba causando realmente problemas, ¿verdad? Porque ahora, ¿cómo le explican a los que les habían dicho que Jesús no está viniendo? Así que por esto tenían toda clase de problemas espirituales. Abundaban entonces en ese tiempo y al grupo que va dirigida la carta, dudas, caídas, confusión. Y la pregunta es cómo puede contrarrestarse todo eso. Así que el propósito fundamental que encontramos en la carta a los hebreos es estimular a los cristianos, a las cristianas, judeo-cristianos, a perseverar en la fe, a mantenerse firmes, a saber que la fe es aquello que no se ve, pero que se sabe la certeza de su existencia, de su cumplimiento. Así que la fe va a ser fundamental. La fe no se mira, la fe no se toca, la fe no es garantía de consignas humanas o, o temporales. La fe es como mirar al invisible, ¿verdad? De eso va a tratar Hebreos. Y por eso eh, este, la carta lo reafirmará en el capítulo número 11, el capítulo número 11. ¿Ah? Bueno, para ello, el autor va a estimularlos a la perseverancia de su profesión, es decir, a que perseveren en el llamado que Dios les hizo a través de Jesucristo. Dice el capítulo 6, versículo 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, muestre el mismo espíritu, el mismo ánimo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Les deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, el mismo ánimo, el mismo arrojo, el mismo coraje, la misma esperanza hasta el final de los tiempos. Lo reafirmará en el capítulo 10 del 35 al 39 que tiene que ver con todo esto. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. No pierdan la fe,
porque os es necesaria la paciencia, ¿verdad? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseverancia del alma. Vean entonces, queridos alumnos, que el propósito que tiene el autor a los hebreos es mostrarles la excelencia de un nuevo pacto, mostrarles, ¿no es cierto?, que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y dice, nosotros no somos, no nos echamos para atrás, ¿no? Dice en términos coloquiales. Nosotros vamos hacia adelante los que tenemos la preservación del alma. Por lo tanto, el autor no solo los anima a la perseverancia, sino les muestra la excelencia del nuevo pacto, en el cual ellos han entrado por el Señor Jesucristo, y ese nuevo pacto que ahora el Señor hace por medio de la sangre del Cordero de Dios es superior al antiguo pacto. El pasaje que encontramos, hermanos, del capítulo 5 al versículo 11, del capítulo 5 11 al capítulo 6 12, que no lo vamos a leer, pero ustedes léanlo por favor, nos muestra gran parte del objetivo del autor al escribir esta carta. En primer lugar, lo que hace el autor es amonestar, ¿verdad? Es amonestar a sus hermanos, es decir, no pueden bajar los brazos. ¿Cómo es posible, verdad? Que al menos lo piensen, o sea, ¿cómo es posible que les pase por la cabeza tener que abandonar la fe, ¿verdad? Por eso dice lo que hemos leído, deseamos que ustedes tenga la misma solicitud hasta el fin, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No una fe activa, una fe que sostiene. No pueden ser perezosos en eso, no pueden estar ociosos, no pueden hacer que su fe no crezca porque van a caer. El segundo aspecto es advertir, ¿verdad?, de la posibilidad de que una persona que aparenta ser cristiano realmente no lo sea, ¿verdad? Realmente no lo sea. Así que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la leche de justicia, pero es un niño. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante, ¿verdad? Adelante de la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en el Señor. Eh, es muy importante advertirles, ¿verdad?, que eh, uno puede decir soy cristiano, pero al momento de la prueba, al momento de la crisis, es ahí donde tiene que demostrarlo. Por lo tanto, el autor va a alentar a a los hermanos por las promesas dadas por Dios en su palabra. Dice capítulo 6 versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles una vez más. Estos tres verbos, estos adjetivos de amonestar, advertir y alentar, parece ser que es lo que el autor de la carta va a decir en todo su comentario. Bien, continuamos entonces ahora con el contenido de Hebreos. Vamos a hacer un pequeño repaso de los principales y grandes temas que encierra. Lo vamos a ver primero de manera esquemática, ¿ok?
Entonces, de manera esquemática tendríamos del capítulo uno al 2:18, el tema central, no es que es el único, pero el tema central será Jesús es superior a los ángeles. Del capítulo 3:1 al 4:13, el tema será o estará rodeando el tema de Jesús es mayor que Moisés y que Josué. Del capítulo 4:14 al 5:10, el tema es un sacerdocio como el de Melquisedec. Del 6 al 11 al 6:20, una advertencia contra la apostasía, contra aquellas actitudes que ofenden eh, profundamente, diría yo, a Dios, ¿verdad? Eso es la apostasía. Del capítulo 7:1 al 8:6, vamos a ver la figura del sacerdocio de Jesús. Del capítulo 8:7 al 10:18 encontramos el antiguo y el nuevo pacto contrastados, enfrentados, viendo la diferencia entre uno y otro. Capítulo 10:19 al versículo 39 hay otra advertencia muy interesante que el autor va a plantear a sus lectores, que es la advertencia al que peca deliberadamente, ¿no? Luego tendremos todo el capítulo 11, del 1 al 40, que son los ejemplos de la fe. Y del capítulo 12, 1 al 13, 25, vamos a ver palabras de aliento, algunas advertencias y las últimas exhortaciones sobre los deberes cristianos. Estos serían entonces, de manera esquemática, los grandes temas que arrojará la carta a los hebreos. Bien, de manera sucinta, de manera muy resumida, vamos a ver que de los capítulos 1 al 4, esta es otra manera de abordar la carta a los hebreos, de los capítulos del 1 al 4 va a tratar estos temas. El Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, debido a que es la revelación final, ¿verdad? Esto nótelo bien. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, tenemos grupos como los judeocristianos que dicen que está bien, ellos aceptan a Jesús como el Mesías, pero persisten en la idea de querer seguir observando las fiestas judaicas. En este caso, el autor dice que Jesús es la revelación final y completa de Dios. Por lo tanto, será superior primero, a los profetas. ¿Va? Porque, ¿qué dice? ¿Con qué inicia la carta de Hebreos? Pues con esa frase, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Entonces es mayor que Isaías, que es mayor que Jeremías, que es mayor que incluso el mismo Elías, ¿verdad? Pero también es superior a los ángeles. Los ángeles, hermanos, no son engendrados de Dios, son creados por Dios. Y los ángeles tienen sus jerarquías, ¿verdad? Los arcángeles, los serafines, los ángeles. Gabriel es un ángel muy importante dentro de la corte celestial, pero el autor que sabe de angelología, que sabe que hay ángeles que hay en el Antiguo Testamento y que son muy importantes, ¿no es cierto? Este dice que también es superior. Y el capítulo 1 del versículo 4 al 2:18 nos va a decir que es mucho más grande. Porque solo para leer, versículo 13, 1:13, capítulo 1:13, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, jamás nunca Dios le dijo a un ángel lo siguiente: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por destrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, o sea, ministros, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles nos ayudan, ¿verdad? Son enviados de Dios para ayudarnos en nuestra salvación, pero no nos pueden salvar, ¿verdad? Solo es Jesús. Y también será superior a Moisés y Aarón, los mayores representantes del antiguo pacto.
Dice el capítulo 3 versículo 1. Eh, Voy a leer solo el 3 5 y 6, ¿verdad? Y Moisés, capítulo 3 versículos 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, bueno, hay un pero ahí, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿verdad? No sobre la casa de Dios, sobre su casa, porque Él es Dios. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés nunca le dio esta confianza al pueblo, solo Dios. Así que en estos capítulos, el resumen del 1 al 4, preparará en última instancia el camino para dar una exhortación a que se aferren a Cristo para obtener la ayuda que solo Él puede dar. Solo Jesús. Dice el capítulo 4 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aférrense a Cristo, ¿verdad? Ese es la exhortación final. Aférrense a Cristo porque Él es nuestro gran sacerdote. Así que bueno, estos primeros cuatro capítulos van a establecer la preeminencia de Jesús sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Aarón, y va a decir, Él es el único sumo sacerdote al cual nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. De los capítulos 5 al 7 tenemos estos temas. Al desarrollarse el tema central, que es Cristo como sumo sacerdote, el Señor será presentado como un sacerdote superior al orden arónico. Recuerden que el sacerdocio vino por el hermano de Moisés, ¿verdad? Por Aarón. Y este por ser del orden de Melquisedec. Entonces va a entrar allí un personaje muy interesante. Bueno, vamos a ver cómo es el tema. Melquisedec es un personaje que nos habla el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18, y según esta tradición bíblica que encontramos en este pasaje, dice el capítulo 14, versículo 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Recuerden que este texto todavía no había judaísmo, todavía no había pueblo de Dios. Y es interesante ver cómo Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué religión desarrollaba él? ¿Dónde la escuchó? ¿Quién se la mostró? Pues no sabemos mucho, porque hasta ese momento era incluso rey de un territorio, ¿verdad? Así que Melquisedec es una figura muy importante, ¿no? Una figura un tanto misteriosa en el libro de Génesis, pero que el autor de Hebreos lo va a tomar como primero va a ser una exégesis de la figura de Melquisedec y luego va a hacer una hermenéutica de Melquisedec en comparación con Cristo. Dice el texto que Melquisedec tenía estas dos funciones, era rey y sacerdote, de la misma manera que Cristo es rey y sacerdote sobre su trono. Si nosotros vemos la profecía de Zacarías en el capítulo 6, versículos 12 y 13, hablando del Mesías, ¿verdad? Porque bueno, Zacarías todavía no hablaba de Jesús. Hablando del Mesías decía, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo,
He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Estas características de ser rey y sacerdote del Mesías, evidentemente el autor a los hebreos lo aplica a Jesús. Hay dos nombres interesantes que encontramos relacionados con este tema. Primero, el autor a los hebreos dirá que Jesús es rey de justicia, según el significado de su nombre, y rey de Salem, ¿verdad? Rey de paz. El capítulo 7, versículo 2 dice, a quien asimismo perdón, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, está hablando de Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Eso es Melquisedec, ¿verdad? Rey de Justicia. Y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Dos términos, hermanos, justicia y paz, son los que van a caracterizar al Mesías, al Cristo anunciado, ¿verdad? Justicia y paz. Si leemos, por ejemplo, el libro de Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 5 dice, versículo 6, perdón, Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. En el capítulo 11, versículo 5, el profeta Isaías dirá, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Paz, príncipe de paz, y su cinto de sus lomos será la justicia. En el capítulo 32, versículo 1 del mismo profeta Isaías va a insistir en estos términos y dirá, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en el juicio. ¿Verdad? Para justicia reinará un rey. El profeta Jeremías también dirá estas mismas expresiones en el capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y habrá juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, estos términos que se le atribuyen a Melquisedec en la carta a los hebreos se le aplican sin duda a la persona de Jesús como el Mesías anunciado. Melquisedec tiene una característica. Vamos en el cuarto punto de la diapositiva. Melquisedec se presenta sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Verdad? Así lo dice el capítulo 7, versículo 3 de Hebreos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿No? ¿Qué significa esto? Significa que se ignora su principio. No sabemos quiénes fueron sus papás, sus abuelos, su descendencia y su fin, ya que no figura en una genealogía levítica. No aparece nunca dentro del sacerdocio levita o aronita Melquisedec, ¿verdad? Entonces, no se conoce ni siquiera a sus padres. ¿Qué significa esto? Bueno, este es un indicio que utiliza el autor de la carta a los hebreos para decir que en eso se parece a Jesús, a Cristo, quien aparece en medio de Israel sin descender de Aarón. Jesús no viene de la descendencia aronita, no pertenece a la tribu sacerdotal de Leví, porque solo los levitas o los aaronitas podían ser sumos sacerdotes, ¿verdad?
y ha quedado como sumo sacerdote para siempre por el poder de su resurrección. ¿Qué le da el poder a Jesús de ser sumo sacerdote sin pertenecer a la clase aronita ni a la tribu de Leví? Pues su resurrección, ¿verdad? Por eso el capítulo 8, versículos 13 dice, 8:13, al decir nuevo pacto, ¿verdad? Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece porque está próximo a desaparecer. Y luego el 16:24, perdón, no, perdón, am, no es capítulo 8, hermanos, perdónenme, ahí está mal, es capítulo 9, del 13 al 16, que tiene que ver con que el Señor es sumo sacerdote. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice el versículo número 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre cubierta. O sea, el Señor es nuestro sumo sacerdote. Y por su resurrección, nosotros ahora podemos saber que Él intercede como sumo sacerdote, ¿no? Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñarea más en él. La resurrección es el signo grandioso de el sello, la garantía de que Jesús puede actuar como sumo sacerdote. Y finalmente, según la narración de Génesis, pan y vino le da Melquisedec, recibe los diezmos de todo de Abraham y termina bendiciéndolo, ¿verdad? Así que este simbolismo, como ustedes saben, según en esta tradición que nos, que nos plantea, porque sacó pan y vino, bueno, ustedes saben que simboliza el cuerpo de Cristo y la sangre del Señor, ¿verdad? Pan y vino. Así que, así como Melquisedec figura rodeado de Abraham, este, el Señor Jesús es mayor que el propio Melquisedec, ¿verdad? Muy, muy superior. Luego, de la misma manera, seguimos del 5 al 7, de la misma manera, el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios judaicos y a todos los sacerdocios humanos, ¿verdad? Y esto eh, dice así, capítulo 7, del 26 al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces los antiguos sacerdotes tenían que purificarse primero por sus propios pecados. Jesús no tiene que hacerlo, porque él no cometió pecado, pero aún así murió como pecador y lo hizo una vez y para siempre. Por lo tanto, este sacerdocio viene a ser la base del nuevo pacto
anunciado por los profetas e infinitamente superior al antiguo pacto. Dice el 7:11. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el antiguo pacto, porque bajo él recibió el pueblo la ley, pregunta el autor de los Hebreos. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambiado la ley, ¿verdad? Entonces, el antiguo pacto fue cambiado. Y este nuevo pacto es eterno y es intransferible. Dice el capítulo 7, versículo 24. Mas el nuevo pacto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, intransferible. No puede pasar, no puede venir otro Cristo, diríamos, a morir, ¿verdad? Ya el Señor ha venido a morir por nosotros. Bien, ahora vamos del 8 al 10, el resumen del 8 al 10 y los temas que plantea el autor es que dice que este sacerdocio perfecto, único, que supera al sacerdocio antiguo, se lleva a cabo primero bajo el nuevo pacto, ¿no? Ahora Cristo es sumo sacerdote del nuevo pacto. Y por eso lo encontramos ahora en el capítulo 8 en adelante, versículo 1. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, todo se hace bajo el nuevo pacto, la nueva alianza que Dios hace con su pueblo. Hay un nuevo santuario celestial, ¿verdad? Siempre pensando en que lo que se había hecho en la tierra se corrompió y ahora el sumo sacerdote no puede ministrar en un templo hecho por mano de hombres. Este sacerdocio se llevará a cabo a través de un ministerio nuevo y mejor, ¿verdad? Nuevo y mejor. Porque dice el versículo 11, capítulo 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es un ministerio nuevo y es un ministerio mejor. Además va a proveer una herencia eterna, dice el autor. Versículo 15, 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, los santos, dice, reciban la promesa de la herencia eterna, que nosotros podríamos traducirlo como la vida eterna. Y además en el capítulo 10 se va a basar del 1 al 18 en un sacrificio de eficacia final y definitiva. Dice el versículo, bueno, es que todo el capítulo 10 es hermoso, pero dice el versículo 11, 10:11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un gran sacerdote y una eficacia final y definitiva, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque Cristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados de los hombres y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Pues este sacerdocio de Cristo se hace bajo el nuevo pacto en el santuario celestial, es un ministerio nuevo y mejor, nos ofrece la promesa de la herencia eterna y es de eficacia final y definitiva. Y del capítulo 10 ve al capítulo eh, 13, el resumen es el siguiente. La porción práctica del epístola es un llamado a continuar. Del capítulo 10 en adelante hay que hablar acerca de continuar, avanzando hacia una fe renovada, una fe que no no se puede echar para atrás, no se puede despreciar la disciplina divina, ¿verdad? Porque de esto nos habla también eh, Hebreos, pero si nos dejas sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejecutadas. Debemos, avanzado una fe renovada, el capítulo 11 nos dice eso, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que ser como todos estos que fueron muertos a espada, que fueron vituperados, azotados, apedreados, aserrados, puesto a prueba, muertos a filos de espada, yendo de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales ninguno era digno, el mundo no era digno de ellos, ¿verdad? Dios les proveyó una esperanza mejor. Esa es una fe renovada. La disciplina divina es que debemos ser ah, eh, disciplinados en el Señor para someter nuestro cuerpo y nuestra mente a Cristo, llevando a su cumplimiento los frutos de paz, ¿verdad? Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados, frutos de paz, de santificación. Toda disciplina que viene de Dios hay que aceptarla, hay que entenderla, capitalizarla y al final entender que es propósito de Dios. Y debe haber y mantener las virtudes de una verdadera separación del mundo, perseverancia y obediencia a la fe. Del capítulo 10 del 19 en adelante, capítulo 13 25 nos habla de los deberes cristianos. Debemos permanecer en el amor fraternal, no olvidarnos la hospitalidad, acordarnos de los presos, cuidar el matrimonio, el hecho matrimonial, no ser adúlteros, no ser ávaros, ¿verdad? Debemos acordarnos de nuestros pastores, debemos obedecer a los pastores, etcétera, ¿verdad? Es todo un camino, toda una enseñanza de virtudes, de obediencia y de perseverancia. ¿Mm? Bien, pues es así entonces, a grandes rasgos, el resumen que podemos hacer de los 13 capítulos que tiene la carta a los hebreos, pero que con esto usted ya tiene una idea muy clara de hacia dónde quiso dirigir el autor su tesis principal. Bueno, para ir terminando el abordaje de la carta a los hebreos, tenemos ciertas peculiaridades o ideas claves que nos ofrece la carta. Dice primero, en cuanto a la forma griega del lenguaje, la manera de ser escrita la epístola a los hebreos es de alta calidad literaria. Es uno de los escritos en griego más refinados que existe en el Nuevo Testamento, marcado por una construcción cuidadosa de ideas,
no se va por las ramas, ataca el problema, interpreta correctamente el Antiguo Testamento y de una dicción elegante. Hay preguntas profundas, hay respuestas profundas, hay ideas que te dejan pensando mucho tiempo y eso lo debemos gracias a la eh, genialidad, diría yo, del autor a los hebreos. Hay cinco advertencias serias dentro de los argumentos de la epístola que nosotros debemos advertir. Cinco, recuerden que el número cinco tiene un propósito en la literatura antigua. ¿Por qué? Porque el Pentateuco estaba, ¿verdad?, señalado por cinco libros de la Biblia. Lo mismo sucederá con el Salterio, ¿verdad? Salmos tiene cinco grandes libros. Lo mismo sucederá con el libro de Cantares, perdón, con el libro de Lamentaciones, que tendrá cinco grandes poemarios de endecha. Y lo mismo será en el Evangelio de Mateo, que pondrá en labios de Jesús cinco grandes discursos. Bueno, lo mismo encontramos acá. Hay advertencias interesantes. La primera está en el 2.1, ¿verdad? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Hay una advertencia. En el capítulo 3.7, por lo demás, hermanos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hay una advertencia de considerar a Jesús. En el capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Hay otra advertencia. Capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y la última advertencia la encontramos en el capítulo 12, versículo 15, que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿No? Bueno, interesantes cinco advertencias que encontramos en Hebreos. Términos más utilizados en hebreo que son muy propios del autor y que no tenemos mucho con tanta abundancia y reiterancia en otras cartas. Bueno, pues, ángel, santo, santificar, pecado, sacrificio, sangre, sumo sacerdote, promesa, pacto, palabra, testificar, mejor, perfeccionar, fe, salvación, descanso, cielo. Son palabras propias del lenguaje literario que utiliza el autor y que lo hace muy rico, que lo hace muy profundo en cuanto a su significado. Está cargada la carta a los hebreos de alusiones y citas del Antiguo Testamento, pero que son tomadas, ¿verdad? No de la traducción hebrea, no del canon palestinense, sino de la versión de los 70, la Septuaginta. Algunos pasajes se repiten a lo largo de la carta, como el Salmo 110.1. El autor a los hebreos va a mencionar o va a citar frecuentemente este salmo, porque el Salmo 110 es un salmo cristológico, ¿verdad? El Salmo 110 es un salmo cristológico. Entonces va a repetir constantemente esta frase que dice el salmista. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, va a usar mucho el Salmo 10, principalmente el versículo 1 y el versículo 4. Y además tendrá una clara exposición de los pasajes que cita del Antiguo Testamento. El autor era un expositor experto en el manejo de la palabra de Dios. En ese momento recuerden que la palabra de Dios eran las escrituras antiguas. Es un ejemplo para los maestros y predicadores, pues va a exponer, no lo vamos a tratar ahora, pero va a exponer todos estos pasajes
Va a hablar sobre 2 de Samuel capítulo 7, Deuteronomio 32, Salmo 8 del 4 al 10, Salmo 110, 4, Jeremías 31 del 31 al 34, Habacuc 2 del 3 al 4 porque habla acerca de será salvo por la fe, ¿no? El justo por la fe vivirá. Hablará de Proverbios 3, 11, 12, de Éxodo 19, 20. Busque estas citas, ¿verdad? Búsquelas y trate de encontrarlas en el libro de Hebreos. Ya le encontré la de Habacuc 2, 3 al 4, donde el autor en el capítulo 10, fíjese, el autor el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 37, dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, si no retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué está citando aquí el texto? Pues el texto de Habacuc, ¿verdad? 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. No busque estas citas, lea las historias y trate de buscarlas en el libro o en la carta a los hebreos. ¿Le parece? Bien, las grandes doctrinas que existen en la carta a los hebreos y del cual se sujetan la teología evangélica, ¿verdad? Son las siguientes. El nuevo pacto. Bueno, esto ya lo explicamos reiteradamente. Hebreos explica el significado del nuevo pacto en forma más completa de lo que habló Jesús o de lo que escribió Jeremías, a quien cita en Hebreos 8, de 8 al 12. Y va, bueno, aquí ya le ayudé con la cita de Jeremías 31, 33 al 34. Es un texto profundamente cristológico porque su cristología es rica y variada. De hecho, en cuanto al contenido, Hebreos es un tratado cristológico. ¿Por qué? Primero, Hebreos va a añadir mucho a la doctrina de la expiación, la cual el autor coloca en su relación con el nuevo pacto. La expiación, la justificación, el perdón de pecados, ¿no? ¿Quién lo hace? Cristo. Va a hablar acerca de la encarnación y la expiación. Es decir, Hebreos conecta la encarnación de Cristo, ¿verdad?, con la expiación. Porque dice, Dios en otro tiempo nos habló por medio de los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál Hijo? El que se encarnó, ¿no? La humanidad y la deidad del Hijo son asociadas aún más en el mismo Evangelio de Juan, evidentemente. Porque usted recuerda que Juan decía, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tercero, ¿por qué es cristológica? Porque se emplean más de 20 nombres y títulos divinos a Cristo. ¿No? Y además porque hay una especial atención a los oficios de Cristo, sobre todo a su posesión como rey sacerdote, ¿no? O sacerdote, rey de paz, rey justo, perdón, y sacerdote de paz. ¿No? Son los dos adjetivos más poderosos que encontramos de Cristo en la carta a los hebreos. Y una tercera doctrina es la escatología, es decir, se presenta ya los hechos como realizados, pero a la vez como futuristas, ¿verdad? Em, Capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, como que ya se realizó, ¿no? Algo que se dijo en el futuro y que ahora se está cumpliendo. Pero también tenemos aspectos un tanto futuristas, ¿verdad? Y dice el capítulo 9, versículo 18, dice 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho, aparecerá por segunda vez. Está hablando del futuro, ¿verdad? Está hablando de la segunda venida de Cristo. O sea, el autor de la carta sobre Hebreos sostiene que Jesús sí va a venir. Y el comentario es un comentario del Antiguo Testamento, especialmente al libro de Levítico. Porque recuerde que el libro del Pentateuco, que se encarga de explicarnos todo lo que tiene que ver con el templo, la liturgia, los sacrificios, los rituales, los temas de santidad, de sacerdocio, de los sacerdotes, es el libro de Levítico. Entonces lo que hace Hebreos es comentar, diríamos, el libro Levítico, pero ahora
bajo la perspectiva de Jesús. Y bueno, los pasajes famosos, solo los voy a mencionar, los que nosotros no sabemos, es que el Hijo es la revelación final de Dios, ya lo he recitado. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, este es un texto que nos hemos aprendido de memoria de Hebreos. También es un texto el texto que dice que Jesús es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Después de la muerte, dice, es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Luego tenemos dice el texto de 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Otro texto que usamos mucho para citarle a los hermanos que dejan de ir a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y bueno, este es por sí o sí, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos bosqueja aquí el desarrollo de la fe por medio de varios personajes del Antiguo Testamento. Es hermoso, léanlo todo el capítulo 11 de Hebreos. Luego tenemos el otro texto, dice, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 12:1 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, eso que les aplicamos a los hermanos que les ejercitamos disciplina. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que ese es el texto favorito para quienes les gusta hospedar a personas. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hubo pastores muy buenos. Otro texto que nos sabemos y citamos de Hebreos es Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y finalmente, Hebreos 13:18 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, son pasajes famosos que los hemos aprendido de manera salpicada, digo yo, ¿no? De manera aleatoria, pero que tenemos que encerrarlo dentro del gran paisaje del tema que el autor nos quiere decir. ¿Ok? Así que bueno, con esto, queridos alumnos, terminamos la clase a los hebreos. Es una carta fascinante, es una carta que si alguien tiene problemas con los judíos mesiánicos, pues habría que hablar con ellos sobre esta carta, ¿verdad? Si alguien quiere imponernos otras cargas para ganar el favor divino, bueno, citemos hebreos. Este, si alguien se siente desanimado, si alguien se siente que no vale la pena ser cristiano, lea la carta a los hebreos, aumente su fe, su fortaleza en Cristo, aférrese a Cristo, tómese de Cristo con todo su corazón, crea que Él está sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, intercediendo por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Yo creo que eso es una figura poderosísima que en la vida cristiana lo necesitamos. ¿Ok? Bueno, espero que haya sembrado en ustedes un poco la duda de leer la carta de los hebreos con esta mirada, con esta perspectiva, y créanme lo que si lo hacen, lo podrán disfrutar de diferente manera. ¿Ok? Muy bien. La próxima clase vamos a abordar la carta a Santiago. Así que si tienen un tiempito para leer la carta de Santiago, se los agradecería. Así, la carta de Santiago, perdón, no a Santiago, la carta de Santiago, les agradecería que la pudieran leer para que
pudiéramos tener mayor comprensión del, del tema. ¿Ok? Bueno, quisiera preguntarle, mi suegra está en clase presencial, si tiene alguna duda, pregunta, comentario sobre esto. No, no, la verdad que no. Todo lo explicaste muy claramente y bueno, en otras ocasiones he tenido esa maravillosa oportunidad de leer un poco de Hebreos y sí, es un libro fascinante. La carta de Santiago también, muy emotiva, sí, lleva mucha enseñanza, va a ser, hermoso contemplarlo a través de tus ojos. Muchas gracias. Sí. Gracias, suegra, gracias. Aunque ya mis ojos no ven mucho porque usan lente, pero bueno, trataremos de que Pero se... están mejores que los míos. Imagínate, te llevo casi media vida, entonces, Sí, 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 aparte. sí. Bueno, lo Sí. principal, que tú ves con el espíritu que Dios te ha dado, con ese conocimiento. Gracias, Que gracias, Dios te suegra. bendiga. Gracias, gracias. Sí, es muy importante, hermanos, que sepamos que para entender Hebreos hay que conocer un poco el Antiguo Testamento, pues ustedes ya conocen, ya pasaron todo, ya saben muy bien de lo que hablaba cada texto, así que bueno, nos vemos para ver Santiago. Sí, Santiago es hermoso, muy desafiante. Santiago es muy, muy desafiante. Hebreos es muy reflexivo, ¿verdad? Es muy de profundas convicciones inamovibles, o sea que no hay lugar a duda, pero Santiago es desafiante en cuanto a la práctica cristiana, ¿verdad? A la Así es. práctica cristiana. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana en la siguiente clase. Dios les bendiga, queridos hermanos. Paz y bendición para Bendiciones, todos. paz. Paz.